3 nuevas marcas de calidad que a partir de ahora siempre estarán en tu cocina. Macro Chef, la marca con todos los ingredientes para tu pasión. Macro Profesional, la marca de confianza para equipar tu negocio. Y Macro Premium, la marca más inspiradora que diferenciará tu cocina. Descubre las nuevas marcas Macro para tu negocio de hostelería. Es que... O sea, ahora pasa, pero estamos presentando gente. No se puede. Micro. Bueno, vamos a continuar. Nos vamos ahora a Murcia con David López y el local de ensayo. David ha pasado muchos años trabajando en las cocinas de otros. También ha dado clases para explicarnos cómo se cocina en la Universidad de Murcia, pero desde el año 2016 tiene el local de ensayo y ahí es donde ensaya sus mejores platos. Le va a presentar un periodista, colegiado nacional e internacionalmente, crítico también gastronómico, conocido por todos y profesor de nutrición en la Universidad de Granada. Les presento a Pablo Amate. Un aplauso. Buenas tardes, muchas gracias María. María es toda un miembro de una saga de periodistas de ley y de raza. Para mí es un honor el poder estar aquí hablando de algo muy colindante, porque Murcia es un paraíso gastronómico que tiene todavía mucho que contar. Interior, mar, producción de una gama amplia de productos, y es un lujo que vamos a tener a David López, que nos va a hablar de un espécimen, porque sí que le voy a indicar un detalle. Dentro de mi trabajo, yo hice técnico agrícola ganadero. Cuando lo realicé pensé que no me iba a servir, pero en cambio aprendí mucho de porcino, de toda la gama de raza, ovino, totalmente vacuno, etcétera, etcétera. Y el chato murciano que estuvo a punto... Yo le propongo a David que venga. David, vente conmigo. El chato porcino es un cerdo que tiene la piel tirando a negra, pero que con la moda de hacer crianzas rápidas, Landrasse, Larguay, esos híbridos que se producían y que se producen con que en 9 meses tenemos muchos kilos, estos son marranos como un poco los ibéricos, una infiltración grasa generosa y que sobre todo necesitan un tiempo mayor y, si me apuran, no una estabulación severa, sino un poco, no llegaríamos a montanera porque se produce más en Lorca los efectos de él, y en los años 60 casi lo perdemos por eso, porque queríamos kilos y no calidad. Y bienvenido sea que lo esté recuperando ahora, porque esa infiltración grasa, esa peculiaridad, permite una gama de sabores que tú nos vas a ir trayendo. Correcto. Y un detalle, su restaurante, local de ensayo, chato murciano, porcino, está en un pueblo que se llama Puente Tocino, o sea, más auténtico. Es un pequeño anejo, una pedanía, ¿no? Casi, sí, pegado, cerca de Murcia. Y tiene gracia que Puente Tocino, pues él esté trabajando sobre este tipo de animal. Bueno, vamos a disfrutarte. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, David. Bueno, gracias. Bueno, pues estoy encantado de poder estar aquí esta tarde con todos vosotros. Agradecer a la organización de Madrid Fusión por haberme invitado, al Instituto de Turismo de la región de Murcia y, bueno, quiero también agradecer a Ángel Poto del IMIDA, del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, que me ha contado un poquito más de cerca, me han abierto las puertas para conocer un poquito más de cerca esta raza. Voy a poner un pequeño vídeo de 2 minutos para que podáis ver los cortes de este cerdo y un poquito unas elaboraciones de embutido y tal,
y así pues que ya nos centremos un poquito más en la materia. Sobre todo quiero que os fijéis en la infiltración, como bien ha dicho Pablo, que tiene este cerdo, y bueno, pues dentro vídeo. Sí. Vale. Sí. Fijaos ahí en la infiltración de los jamones. Bueno, pues vamos a comenzar a elaborar. He traído 4 platos, bueno, son 3, porque es una galleta y un postre que va unido, con el limón como hilo conductor de estos dos. Y bueno, pues mientras vamos empezando a elaborar, pues os explico un poquito también sobre el origen de esta raza. Él es Juan Pablo Ortiz, es mi segundo de cocina en el restaurante y aparte, bueno, pues una persona con un gran currículum y que de hecho tiene muchos conocimientos sobre la historia y las tradiciones de Murcia y su gastronomía. El primer plato es un plato que hice ya hace 10 años, es un plato que, bueno, cuando el cerdo chato murciano empezó a ponerse muy de moda en Murcia después de su recuperación y todos los cocineros pues estábamos ahí. Cuando yo llegué a Murcia, porque yo soy manchego, llevo ya 12 años en Murcia y entonces pues bueno, estábamos trabajando sobre todo con el cerdo en fresco y con los embutidos. Lo que hacemos es un pulpo a baja temperatura, 24 horas 68 grados, un pulpo grande de T1, sucio, muy importante siempre en el tema de los cefalópodos y todo esto, comprarlo sucio pues para que no vengan inyectados y asegurar así que tenga una buena calidad. Lo que hacemos es envasarlo. En Murcia hay una etapa muy clásica que habréis probado, habréis visto alguna vez, que es el pulpo asado al horno con cerveza, que se hace en todos los locales. Y bueno, nosotros lo que hacemos es una reducción de cerveza y junto con eso envasamos el pulpo, lo cocinamos 24 horas y extraemos pues todo el caldo del pulpo, el colágeno, y con eso hacemos la emulsión de la sobrasada. Patata cocida, sobrasada de chato murciano, el jugo de la cocción. Y luego el pulpo lo marcamos, normalmente lo marcamos en el camado, que bueno, todo el mundo lo conoceréis, es el horno japonés de brasas, que para mí pues, es muy sutil, tanto para carnes como para pescado y otras cosas, y la verdad que se queda un resultado bastante interesante. Con la mitad del caldo de cocción hacemos ese cremoso y con la otra mitad lo que vamos a hacer es una reducción junto con takobushi. El takobushi son las escamas de pulpo seco ahumado, igual que si fuera el kashiyobushi, pero con pulpo, para darle una intensidad mayor a este plato.
También tenemos un papel de tinta. Ya os digo que este es un plato que hice hace muchos años, entonces realmente no tiene unas técnicas muy complicadas y simplemente queríamos mostrar lo que llevamos haciendo en el restaurante. Bueno, lo que yo llevo haciendo de atrás y ahora poniendo en práctica en el restaurante. Un papel de tinta, fécula de patata, tinta, secamos y metemos un poquito en aceite para darle brillo y textura. Vale. Vamos a poner el puré. ¿Tenemos cucharas, Juanpa? Por allí. A ver. Bueno, se ha marcado muy bien. Queda realmente con el jugo. Con esta cocción conseguimos, pues bueno, una textura del pulpo evidentemente más actual, ¿no? Yo creo que uno de los problemas de la tapa clásica de Murcia es que cuando viene alguien de fuera le resulta un poco blando, ¿no? Porque estamos acostumbrados al pulpo a la gallega y otras texturas más duras, y entonces cuando prueban el pulpo tradicional murciano, pues hay gente que le resulta demasiado blando. Así lo que conseguimos en la cocción, con la cerveza, el sabor de toda la vida, con una textura más actual. La reducción con el taco bushi, el jugo de cerveza y pulpo. Por aquí tenemos los papeles de tinta. A ver, por aquí. Vale. Y tenemos una alga que es la uva de mar, que se puede hidratar con cualquier líquido y entonces pues ya tendrá el sabor de ese líquido, ¿no? Es un producto que muchos también conoceréis y que para mí, pues bueno, todo lo que sea el tema de las algas y las setas, me gusta trabajarlo mucho en el restaurante. Lo que hacemos es hidratarla, la uva de mar, con un caldo de reishi. El reishi es el Ganoderma lucidum, un tipo de seta que bueno, se utiliza mucho en micoterapia, le llaman el hongo de la eterna juventud, tiene muchos antioxidantes y la verdad que es un producto que me gusta utilizar siempre en algunos de los platos. Igual que la melena de león, que es el Erythrum erinaceus, que es una seta también muy digestiva y muy buena. Son setas de cultivo y también trabajamos con muchas silvestres. Lo vamos a dejar así. Y bueno, esto sería el primer plato, pulpo con puré de sobrasada de chato murciano. Bueno, mientras vamos preparando el segundo plato, que es una olla de chato, es un guiso muy clásico, pues decir que el chato murciano bueno, es la consecuencia de un cruce de razas a principios del siglo XX, en 1916 concretamente, y que, bueno, pues como bien ha dicho Pablo, para tener unas razas de crecimiento un poquito más rápido que el cerdo ibérico primitivo, que también existía en Murcia, se cruzaron con una serie de cerdos ingleses y ya pues se obtuvo el resultado del cerdo chato murciano, que se llama chato porque tiene el morro muy achatado, como habréis visto en el lechón. A partir de ahí se estuvo trabajando muchísimo con este cerdo, estaba también en todas las casas de la huerta, de hecho le llamaban el cerdo soguero, porque mucha gente lo tenía en sus casas y lo que hacían era atarlo a los árboles con una soga larga y lo que hacía el cerdo estaba pues siempre ozando, comiendo raíces, limpiando un poco los alrededores y al mismo tiempo movía el árbol y se comía las frutas maduras que caían. Entonces por eso le llamaban el cerdo soguero. En los años 60 empezó a perderse un poco la raza pues a consecuencia de que se necesitaban cerdos de producción más rápida, ya entra el cerdo blanco, y también la gente pues necesitaba menos grasas, ¿no? A la hora del consumo diario, ya una vida un poco más sedentaria, ya era distinto y pues entra de lleno lo que son los cerdos blancos, pero aquí en el porcentaje de carne grasa magro, lo que tiene el cerdo blanco tiene un 2%, el chato murciano un 6% y el ibérico un 11%, si no me equivoco. Entonces, pues es un cerdo que está ahí entre medias, que está muy bien. Tampoco vamos a decir que es un cerdo mejor que el ibérico, porque no lo es distinto, es autóctono, no se tiene que perder y al final pues tenemos que creer también en todo lo que tenemos alrededor. Vamos a elaborar un plato típico que es la olla de cerdo, o olla fresca, que yo realmente no sabía por qué se llamaba olla fresca, porque realmente tiene muchísima carne y Juan Pablo me explicó que tradicionalmente lo que se hacía por las mañanas en las casas era comerse el caldo
con la legumbre. Generalmente se le pone alubia y hay gente que también luego lo cuece arroz. Por la mañana se comían esa sopa de legumbres y por la noche se comían la carne fría como si fuese un embutido. Entonces es por eso que se le llamaba olla fresca también y se le llama. Nosotros en vez de con el cerdo blanco, pues evidentemente lo hacemos con el chato, lleva el hueso del espinazo, lleva pluma, habéis visto en la elaboración del vídeo en la olla todos los ingredientes, lleva el tocino, lleva la careta, lleva la manita. Es un guiso muy, muy, muy gelatinoso, con la carne del tocino, de la pluma, todo eso. Lo que hacemos al final es el guiso tradicional, patata, alubia, verduras de invierno, muy importante, lleva cardo, lleva apio. Concretamente le ponemos una variedad de apio huertano, que se le llama, que es mucho más fino. Es un apio que se cultiva para esta temporada, sobre todo para los cocidos de Navidad, y es muy, 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 muy sabroso. Es un apio, lo podéis ver. Me ha parecido ver antes a Rodrigo de la Calle con una mata igual que esta. La verdad que es un producto muy interesante y muy sabroso. Lleva el cardo, el apio, la patata, que utilizamos una variedad de patata murciana que es la patata espunta. Es una patata que se riega a manta con riegos de superficie. Entonces, pues claro, cuando los riegos son a manta, con los canales tradicionales de regadío, pues el sabor es distinto. Para los tomates, por ejemplo, se riega de pozos que tienen más minerales y para este tipo de cultivo, pues el riego es de superficie, ¿no? Lo que hacemos, el guiso tradicional, luego sacamos la carne y hacemos un compacto clásico, ¿no? Lo que es un prensado de todas esas carnes hasta que conseguimos el embutido. Tenemos por ahí un trozo sin marcar, ¿no? Lo que hacemos es un embutido con todas estas carnes al que le añadimos trufa negra, Tuber melanosporum, que es unas trufas que se cultivan en Caravaca de la Cruz, en una empresa, el Reino de Caravaca, que hace ya años empezó a micorrizar unas cuantas encinas, ya tiene bastante, y entonces cultivan esta trufa. Es una trufa, Tuber melanosporum, la podéis pasar para olerla, que veáis que tiene un montón de aroma. Y bueno, pues gracias a Marion Rubia, que es un micólogo que falleció por desgracia y una de las personas más influyentes en todo el tema de cultivo y libros, que escribió muchísimos libros de micología de toda la región de Murcia, y la verdad que una eminencia. Ayudó al cultivo y ahora ya se están comercializando. Y es una trufa, son trufas pequeñas, pero melanosporum con mucho aroma, intensa. Entonces lo que hacemos es, después de picar todas estas carnes, hacemos el embutido con la trufa rallada. No se la añadimos evidentemente en el guiso porque si la trufa, cuando supera los 65 grados en las elaboraciones, igual que la salsa Perigord y todo esto, lo que hacemos es añadirla siempre al final porque si supera los 65 grados pierde mucho aroma. Entonces, añadimos la trufa cuando ya picamos la carne. Tenemos el embutido y aquí, espatulina, Juanpa, ¿la tienes por ahí? A ver, por aquí. Lo que hacemos es marcarlo. Para no perder los jugos internos de la carne, lo que hacemos es pasarla por un almidón de yuca para darle una textura crujiente y retener dentro lo que son los jugos de esta carne prensada. Antes lo que se hacía siempre con esta técnica clásica en los restaurantes era prensar y marcar a la plancha. Siempre pues, se perdían muchos jugos y al final yo creo que todas estas cosas también hay que tenerlas muy en cuenta para que sea más interesante, ¿no? A ver, tenemos por aquí la alubia. Esta. Vale. Bueno, el caldo está hirviendo, ¿no? Vale. Una alubia manteca, es una alubia que se cultiva en la zona del noroeste de la región de Murcia. El libro rojo lo tenemos aquí. Está dentro, ¿no? Bueno, déjalo, da igual. Ahí lo que nos gusta es ir viendo un poco las variedades locales de todos los cultivos. Hay un libro que se llama el libro rojo de las variedades locales, que el Banco de Semillas de la Universidad de Murcia ha ido recuperando, se van cultivando y en distintas zonas de la región, ¿no? Tenemos una alubia que le llaman la alubia panicera porque se cultiva después de la recolecta del maíz. De hecho, este tipo de plantas leguminosas se cultivan después de esa recolecta del maíz para aportar nitratos al suelo con el cultivo, para recuperar la tierra. Es una alubia espectacular que no necesita remojo, se puede guisar directamente y la verdad que es un producto bastante interesante. A ver, tenemos por aquí la patata, que la hemos cocido en el mismo caldo de la olla.
Vamos a apoyarla bien. Patata espunta, como he dicho. A ver, por aquí. Vale. Luego tenemos cardo. Lo que hacemos con la verdura del guiso, que son más de 5 horas de cocción, porque lleva morro, lleva manita, lleva todas estas partes que tienes que cocer mucho tiempo, es desecharlas o para comida de personal, y luego lo que hacemos son otras cocciones con el cardo y el apio en crudo. El cardo lo envasamos al vacío con el propio caldo de la olla y lo cocinamos 2 horas a 80 grados para romper las fibras y que quede crujiente. Y la verdad que, pues bueno, tenemos ahí una textura un poquito más actual con el cardo. Y pues para romper también un poco todo en boca, que no sea todo blando, ¿no? Muy importante. A ver, por aquí. Tenemos esto. El apio, que lo que hacemos es hidratarlo en agua con hielo, láminas muy finas, en crudo. Y al final, pues bueno, a mí me gusta mucho el Bloody Mary y al final la ramita de apio es una cosa que me encanta comerme cuando me tomo un Bloody, ¿no? Entonces lo hemos puesto así y sabéis que ese toque fresco pues también le va a ir de maravilla. Tenemos morcilla, la morcilla de chato murciano, evidentemente. Habéis visto ahí en el vídeo la elaboración de los embutidos. Son unos embutidos de muchísima calidad. ¿Por qué? Pues al final toda esta carne infiltrada, que bueno, no voy a hablar a nivel nutricional y menos sabiendo que Pablo es nutricionista, porque al final yo creo que cada uno tenemos que hablar de lo que sabemos, ¿no? Y en este caso yo creo que hay que explicar un poquito las propiedades y cualidades del cerdo, pero ya a nivel técnico rodearnos de profesionales, ¿no? A ver. Los embutidos, tanto la morcilla como los jamones como la sobrasada, tienen muchísima calidad por esa infiltración, entonces nos permiten mayores tiempos de curación. Hay sobrasadas de chato murciano que son de hasta 2 años de curación. Hay jamones de chato que tienen hasta 5 años de curación. De hecho, hoy en el stand de Región de Murcia se ha estado dando una degustación de chato murciano y bueno, yo mismo, el que han mandado para hoy, estaba espectacular. O sea, un jamón buenísimo. Me ha sorprendido bastante. Son jamones de 9 kilos que necesitan mucho tiempo. Ese, concretamente, 5 años de curación. Entonces, que realmente, para el tiempo que tienen, no es un producto caro, porque estamos hablando de 18,50 el precio del kilo, que al final los precios yo creo que son las cosas que más nos interesan a los cocineros. Entonces, con ese precio, pues bueno, es un precio bastante asequible, ¿no?, para el producto que es. Ponemos una florecita de borraja. También hay un montón ahora en esta temporada. A ver. Por aquí. ¿El caldo, Juanpa? Vale. Tenemos por aquí la alubia que en crudo. ¿El caldo? Lo tengo aquí ya, ¿no? Vale, el caldo hirviendo, la carne caliente, la marcamos y la ponemos directamente. Y este sería el plato tradicional de olla de chato. Bueno. Vamos a pasar a elaboración de postre, que yo creo que al final, pues bueno, hay que prestarle bastante atención a los postres en los restaurantes. Y yo creo que muchas veces, que es la asignatura pendiente, yo como profesor de cocina, pues la verdad que me ha gustado siempre tenerlo muy en cuenta en los menús y en todo, ¿no?, a la hora de hacer una carta o de hacer un menú en la escuela. Hemos hecho una elaboración cuando estuve trabajando hace años en la Gran Taberna de jefe de cocina, cuando llegué a Murcia. Una chica boliviana que tenía ahí en cocina conmigo me explicó un postre que la verdad que en aquella época me resultó un poco asqueroso incluso. Era una gelatina de pata de ternera que se hace en Bolivia. Se cuece la pata con leche, canela, vainilla y se le da a los niños cuando tienen anemia. Entonces pues yo me quedé con eso ahí en la cabeza y ahora pues se me ha ocurrido hacer una galleta que es nuestra versión de la leche
frita, ¿no? Hemos hecho, creo que es una cosa interesante, lo que hacemos es cocer leche fresca de una empresa murciana que todavía la trae a granel al restaurante, llega con el camión en la puerta, ¿cuántos litros quieres? La verdad que es un producto de mucha calidad. Lo que hacemos es cocer la manita del chato en esta leche fresca con canela y vainilla durante 5 horas. Luego reducimos la leche y lo que tenemos es una especie de gel, de panacota, que al enfriarse, pues, ¿dónde está el bloque? Vale. ¿Veis cómo queda? Evidentemente es una gelatina que da como una especie de dulce de leche. ¿Por qué cambia de color? Porque hay que reducirla mucha. Sí, por aquí. Queda como un dulce de leche argentino, cambia el color porque hay que reducirlo mucho. Lo que hacemos luego es pintar unas láminas de bulato que todo el mundo conoce, de la fécula de patata, el papel japonés. Pintamos muchas capas, ¿no? Y entonces, con la técnica del obulato y esta elaboración tradicional, lo que hacemos es eso, pintar capas, 6 capas, y secarlas en la estufa. Entonces, luego lo que conseguimos es esto, ¿no? Tenemos un papel de leche que todo el mundo ha visto, la famosa piel de leche que se ha estado utilizando estos últimos años. No recuerdo si era de Arzac o de Andoni la elaboración. Y bueno, pues una cosa muy interesante. En este caso lo que tenemos es un papel de leche con manita de cerdo. Y que al freírlo, pues lo que vamos a tener es una galleta crujiente de leche frita. A ver. Tenemos el plato. Vale. Esto hay que espolvorearle aquí, el sonajero con el azúcar. Vale, con las vainas de la cocción de la pata, lo que hacemos es deshidratarlas para no tirarlas y hacemos nuestra propia azúcar vainillada, secándola y triturándola con sacarosa normal, ¿no? Entonces tenemos un azúcar con mucho sabor a vainilla, evidentemente, que utilizaremos para darle el toque dulce. ¿Por qué no le ponemos azúcar en la elaboración del postre? Porque hicimos 2 pruebas, una con azúcar, otra sin azúcar, y entonces, ¿qué pasa? Que al freírlo, la sacarosa quemaba la elaboración. Entonces, llegamos a la conclusión de hacerla sin el azúcar y aportársela después. Tenemos aquí la galleta y la crema de limón. Vale. Bueno, el logo del restaurante habréis visto que es un corazón, entonces tenemos este platito para snacks. Corazón. Mis pinzas, Juanpa, ¿las has visto por aquí? Vale, lo que hacemos es aportarle, bueno, en Murcia no hay nada más típico que el limón, ¿no? El limón murciano. Una crema de limón murciano muy intensa, muy poca cantidad porque si no anulamos el sabor de la leche frita, 5 puntitos. Los vinagrillos, que es el oxalis, que todo el mundo conoce, que crece debajo de todos los árboles cítricos, naranjos, limoneros, y bueno, en otras zonas también, pero sobre todo ahora mismo en esta época está la flor, que allí le llaman vinagrillo o agrillo, que la flor es amarilla, la flor es una flor que por el día está abierta y por la tarde se cierra. Y la verdad que es una flor que está bien, es muy interesante y sobre todo pues para limpiar, ¿no? En los platos a mí me gusta utilizarlo en carne y en algún postre también. Y tenemos aquí esta galleta de leche frita. ¿La torta está dentro? Vale, por aquí. ¿Dónde lo dejo? ¿Lo dejo aquí? Vale. Bueno, y por último vamos a hacer una elaboración que es la torta de chicharrones. La torta de chicharrones es un postre muy clásico de Murcia, pero cuando hablamos de chicharrones no hablamos de la piel del cerdo, hablamos de las membranas que sujetan las mantecas antes de ser refinadas y es un producto que la verdad que para esta elaboración con los chicharrones del Chato son muy sabrosos. Todas las grasas de estos cerdos que tienen más grasas que el cerdo blanco, pues la verdad que son muy interesantes para trabajar con ellas, ¿no? En lo que queda aquí, aquí en Madrid creo que le llaman entresijos cuando son de cerdo, porque también están los de cordero y todo eso, y son pues eso, las membranas que sujetan las mantecas antes de ser... Ah, perdón. Vale. Entonces lo que se hace es una masa, hacemos una masa de pan de masa madre, y después de elaborar esa masa,
lo que hacemos es estirarla con manteca de chato murciano. Lleva 1 kilo de manteca, 1 kilo de sacarosa, de azúcar normal y 200 gramos de canela. Se hace una mezcla, hacemos una masa muy grande para poder congelar. Se estira la masa del pan y lo que hacemos es como una masa de hojaldre con 2 pliegues sencillos. Creo que la importancia de las masas en los restaurantes, bueno, pues eso, hay que prestarle mucha atención. Nosotros nos gusta mucho trabajar con todo tipo de masas tradicionales, tanto en los snacks como en los postres. Hacemos esta masa, la dejamos fermentar, luego durante 20 horas y tenemos está dentro, ¿no? Vale, para mostrar el primero que... Vale. ¿Y el anís? Vale, genial. Queda una masa que la verdad que es espectacular. Es una masa súper, súper esponjosa y que, bueno, que al final que está muy buena, ¿no? Se fermenta la masa, ponemos los chicharrones encima y cocemos 10 minutos a 220 grados con tiro abierto en el horno para que quede así, ¿no? Andrés Mármol, que es un pastelero, bueno, 2 premios nacionales, es un pastelero de Murcia, muy conocido. Me fui con él al Obrador hace un tiempo y me enseñó a hacer la suya clásica y en base a eso nosotros le hemos dado un poquito nuestra versión teniendo en cuenta de que es completamente tradicional también, ¿no? Un poquito más pequeña y ya pues nuestras fermentaciones. Un cuchillo necesito para cortar. Lo que hacemos después de sacarla del horno es espolvorear con un poquito de anís seco, para darle ese sabor clásico que tienen algunos dulces, ¿no? ¿El helado lo han traído ya también? Vale. ¿Qué le va a venir? Me gustaría que lo probases. Vale. Lo haremos, con mucho gusto. Gracias. Por aquí. A ver qué te parece. Vale. Ponemos la torta de chicharrones. Hemos hecho un helado de limón también, pues para limpiar toda esa grasa, ¿no? De la manteca en la masa y del chicharrón. Vale, tenemos por aquí. Bueno, a ver si puedo sacar la quenel porque hemos tenido un problemón, se nos ha perdido. El helado que traíamos se ha perdido en el backstage. Hemos tenido que hacer uno con nitro al momento, con los otros limones que llevamos. Y bueno, perdonadme si la presentación de la quenel no es tan perfecta, pero bueno, que sepáis que es por eso. Un poquito de vinagrillo para limpiar también toda esa grasa y el albedo, que lo tengo por aquí. Hacemos también una emulsión de albedo de limón, de la parte amarga del limón, escaldando 5 veces las pieles y luego emulsionándolo con aceite de oliva. Y bueno, este sería el postre clásico de Murcia de torta de chicharrones de chato murciano. Muchísimas gracias, David. Como habrán visto, es muy interesante el recorrido palatal y solamente indicar un detalle. Como buen amante de la sobrasada, él la ha comentado y además había una imagen tentadora. Están buenísimas. Todo el mundo le da mucho mérito a la sobrasada de porc negre de Mallorca, ¿no? Una raza autóctona que utiliza hasta un pimentón de la zona local. Pero no olvidemos que también Murcia tiene un pimentón y la sobrasada, por esa aportación de infiltración grasa, es un poquito más dulce y peligrosamente tentadora, porque lo untas con el pan, eso, bueno, ha sido sobrecogedor. Habrán visto que siempre que el ser humano necesita cantidad, elimina productos autóctonos. Es curioso, con los viñedos que poco producen, pues nada, se quitan, se ponen los que hacen más kilos. Con las aceitunas lo mismo, y con este cerdo estuvimos a punto de perderlo y tiene unas características que les recomiendo conocer y sobre todo disfrutar Murcia entera, porque yo pasando Puerto Lumbreras ya tengo hambre. Muchas gracias, enhorabuena. Bueno, os espero en local de ensayo. Muchas gracias a todos los de Murcia que estáis aquí apoyando esta tarde de Alicante. Gracias. Sí, muy bien. ¿Nos llevamos eso? Vale. ¿Qué tal? ¿Te gusta?
Nice spot.